Si alguna vez sentiste que nadie te veía, este espacio es para ti. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves, porque la historia de hoy podría ser la tuya. Era curioso cómo todo el edificio se paralizaba cuando él pasaba. Bastaba el sonido de sus pasos para que los murmullos se apagaran y los celulares desaparecieran de las manos. El famoso CEO de Calmes Corp, Samuel Davila, tenía ese tipo de presencia, tan elegante sin esfuerzo, mirada afilada y una forma de hablar pausada que hacía que hasta el director financiero tragara en seco. Pero lo que nadie notaba, o fingía no notar, era el vacío que se le marcaba detrás de los ojos. Siempre vestido de trajes oscuros, con el reloj suizo bien ajustado y la carpeta de cuero bajo el brazo, pero con una expresión que no combinaba con el éxito que todos le atribuían. Vivía en reuniones, pasaba de sala en sala, sin siquiera sentarse, como si mantener el cuerpo en movimiento lo alejara de algún pensamiento que prefería no enfrentar. El respeto lo rodeaba, sí, pero era un respeto frío, casi dumacío. Todos lo admiraban, pero nadie se le acercaba. En el otro extremo del edificio, detrás de un escritorio minúsculo y una computadora que siempre fallaba, estaba Clara, becaria del área de sustentabilidad, con el pelo enmarañado por el viento y el casco colgado de la mochila. Era el tipo de persona que hablaba sola cuando pensaba, que anotaba ideas en servilletas y que miraba el mundo como si todavía creyera que podía cambiarlo. Tenía una moto eléctrica que cuidaba como un tesoro, no porque fuera cara, sino porque era su símbolo de libertad. Cada mañana llegaba antes que todos, dejaba el cargador conectado en la entrada trasera del edificio y se sentaba a trabajar con una taza de café que traía desde su casa. Había algo en ella que no encajaba con el resto. Él no usaba tacones, no evitaba mirar a los ojos, y cuando alguien se burlaba de sus ideales, solo respondía con un "ya vas a ver". Admiraba al CEO desde lejos, no por su dinero ni su fama, sino porque intuía que debajo de tanto protocolo había alguien que, en algún momento, también había creído en algo. La cultura en Calmus era elegante, sí, pero helada. Nadie decía lo que realmente pensaba. Todo se maquillaba con correos redactados con palabras vacías, sonrisas tensas en los pasillos y cafés, que sabían más a compromiso que a descanso. Clara lo había notado desde el primer día. Había colegas que ni siquiera la saludaban, otros que la usaban como mensajera o asistente improvisada. En la cafetería, escuchaba comentarios disfrazados de humor. ¿Viste al jefe ayer? Casi tropieza con su ego. O ese tipo parece una máquina, ni humano es. Se reían del CEO como quien se burla del profesor estricto cuando no está en el salón. Pero apenas Samuel aparecía, todos se callaban como si tuvieran un resorte en la boca. Clara, en silencio, observaba. Y aunque tampoco entendía del todo su forma de ser, algo dentro de ella le decía que la soledad de ese hombre no era arrogancia. Era una herida sin cerrar. Esa mañana el sol estaba fuerte, el aire denso de ciudad sin viento. Clara había salido antes del trabajo para hacer un encargo de logística y volvía en su moto por la avenida central cuando lo vio. Todo pasó en segundos, un sonido seco, metal contra asfalto, un cuerpo que cae como en cámara lenta. Era el mismísimo Samuel Dávila tirado en el suelo, con un hilo de sangre bajándole por la sien, inmóvil. Y lo más impactante no fue el accidente, fue la indiferencia. La gente pasaba a su lado sin mirar, como si fuera una bolsa rota en la vereda. Algunos lo reconocieron, sí, pero nadie hizo nada. Una pareja incluso bajó la velocidad del auto para grabar con el celular antes de seguir su camino. Clara sintió una punzada en el estómago. Se bajó de la moto sin pensarlo. La dejó tirada en la vereda. Corrió entre los autos y se agachó junto a él. Sus manos temblaban, pero su voz salió firme. Le alzó suavemente la cabeza, revisó su respiración. Está vivo, murmuró para sí. Nadie más se había acercado. A nadie. En Clara sentía el corazón golpearle el pecho con tanta fuerza que le costaba pensar con claridad, pero se obligó a mantenerse centrada. Marcó el número de emergencias con una mano mientras con la otra sostenía la cabeza del CEO, como si eso pudiera impedir que el mundo siguiera ignorándolo. El operador preguntaba detalles,
pero su mirada no se despegaba del rostro de Samuel. Tenía los ojos entrecerrados, el ceño fruncido, como si estuviera peleando contra el dolor o contra el orgullo de verse así, vulnerable. No había guardaespaldas, ni choferes, ni asistentes, solo ella, la becaria que muchos ni sabían cómo se llamaba. Mientras hablaba con la ambulancia, escuchaba cómo la gente alrededor murmuraba. Unos grababan, otros se reían. ¿Ese no es el jefe de Calmes?, soltó alguien aunque ironía. Nadie lo ayuda. Y Clara apretó los dientes, pero no dijo nada. En ese momento lo único que le importaba era él. Cuando la ambulancia llegó, uno de los paramédicos intentó apartarla. Señorita, déjenos, pero Samuel levantó una mano débil y murmuró algo casi inaudible en ella. Ella se queda. Fue la primera vez que Clara lo escuchó hablar fuera de una sala de conferencias. Su voz, rota por el golpe, sonó más humana que nunca. La dejaron subir con él. Mientras la camilla se movía, ella tomó sus cosas, incluido el portafolio de cuero que siempre le llevaba menos, y lo acompañó en silencio. Dentro del vehículo, el sonido de la sirena llenaba el espacio, pero entre ellos solo había mirada. Samuel abrió los ojos por segundos y la observó con una mezcla de incredulidad y gratitud. ¿Quién eres?, susurró. No como quien interroga, sino como quien intenta recordar algo importante. Clara no respondió. No había espacio para palabras bonitas. Solo bajó la mirada y murmuró una que no se quedó mirando. La noticia del accidente se esparció como fuego en papel seco. Al principio eran solo rumores dentro de la empresa. Dicen que lo atropellaron, que está en observación, que una chica lo ayudó. Pero bastaron unas horas para que el video de Clara arrodillada junto al CEO circulara por todas las redes sociales. Algunos lo compartían con indignación. ¿Qué clase de sociedad somos que dejamos a alguien tirado en la calle? Otros, con cinismo, mira tú, la becaria del mes. Las burlas no tardaron en llegar. Los memes tampoco. Y Clara, que apenas había dormido esa noche, se encontró al día siguiente con su rostro multiplicado en pantallas, reels, comentarios, gente opinando sobre su ropa, su actitud, hasta sobre su moto. En la empresa, el ambiente era aún más hostil. Algunas compañeras evitaban su mirada, otros fingían interés, preguntándole si era verdad que el CEO la había llevado en la ambulancia. Ella respondía poco, con una serenidad tensa. Sabía que cualquier palabra podía volverse contra ella. Mientras tanto, en una habitación privada del hospital, Samuel Dávila reposaba en silencio. Le habían recomendado al menos 5 días de reposo, pero él apenas escuchó. En su mente, seguía repitiéndose la misma imagen a la becaria de casco en mano, temblando pero firme, sosteniéndole la cabeza mientras el mundo pasaba de largo. Por primera vez en años, no pensaba en cifras, ni en juntas, ni en inversionistas. Pensaba en ella, en cómo lo había mirado sin miedo, sin cálculo, y en cómo nadie más lo había hecho. Sentía vergüenza, sí, pero también una extraña curiosidad. ¿Quién era esa joven que había roto la indiferencia? ¿Y por qué su gesto le dolía más que el golpe en la cabeza? Tomó su celular, que alguien había dejado en la mesa, y buscó su nombre en el sistema interno. Clara Rivas, en 23 años, becaria temporal, y sin saber por qué, sonrió por primera vez en mucho tiempo. 3 días después, Clara regresó a la oficina intentando pasar desapercibida. Había optado por atarse el cabello en una trenza apretada. Llevaba un suéter neutro y evitó, por primera vez, estacionar su moto eléctrica en la entrada principal. No quería más miradas, ni susurros, ni esa mezcla venenosa de curiosidad y desprecio que se había instalado entre los pasillos. Caminaba con paso firme, pero por dentro sentía un nudo que no se deshacía. Cuando entró en el ascensor, un asistente de recursos humanos la escaneó de arriba abajo y soltó un qué conveniente, ¿no? Apenas audible, Clara fingió no escuchar. Se repitió a sí misma que había hecho lo correcto, que no debía avergonzarse. Pero no era fácil. Nunca lo era cuando una mujer decidía actuar con coraje, y eso molestaba a los que preferían quedarse cómodos en sus críticas. En la última planta, la puerta de la oficina de Samuel seguía cerrada. Nadie sabía cuándo volvería exactamente. Algunos decían que estaba negociando una salida del país. Otros aseguraban que planeaba renunciar. Clara
no quería pensar en eso. Solo quería terminar su periodo de prácticas y marcharse con dignidad. Pero ese mediodía, mientras revisaba informes en la impresora, escuchó un silencio extraño en el piso, uno denso, de esos que avisan que algo está por pasar. Al girar, lo vio. Samuel, apoyado en un bastón, entrando en la oficina con una lentitud que nunca antes se le había visto. No llevaba su habitual traje oscuro, sino una camisa blanca abierta en el cuello y pantalones simples. No saludó a nadie. Caminó directo a su despacho, cerró la puerta y el aire se detuvo. Clara sintió que el corazón le daba un vuelco. No sabía por qué, pero sintió que ese regreso no era solo físico, era otra cosa, como si algo hubiera cambiado para siempre. Esa misma tarde, mientras intentaba concentrarse en una presentación de impacto ambiental que nadie le había pedido, pero que ella había preparado por pasión, un mensaje inesperado apareció en su correo corporativo. No tenía asunto. Solo decían: ven, si puedes, no hay prisa. Firmado con una inicial en San Clara, se quedó mirando la pantalla. Paralizada, dudó. Pensó en ignorarlo. Pensó en todas las miradas, los chismes, los peligros, pero también pensó en aquella tarde, en el suelo, con él, en cómo le temblaban las manos, pero no su decisión. Así que respiró hondo, tomó su casco, como si fuera un escudo, y subió a la planta superior. Tocó suavemente la puerta de cristal esmerilado. Una voz grave, suave adelante entró y se encontraron. Él estaba de pie. Con dificultad, apoyado en su bastón, no sonrió, no saludó, solo la miró largo, como si intentara leer algo en su rostro que las palabras no podrían explicar. El despacho estaba distinto. Había menos papeles, las persianas abiertas y un pequeño cactus junto a la ventana. Un detalle insignificante, pero simbólico. Clara avanzó sin decir nada, con el casco aún en la mano. El silencio era tan espeso que podía escucharse el tic del reloj de pared. Cuando estuvo frente a él, Samuel bajó la mirada y murmuró gracias por no seguir de largo. Ella tragó saliva, bajó también los ojos y respondió con una simple frase: usted no parecía alguien que mereciera ser ignorado. No hubo discurso, no hubo confesiones, solo ese tipo de silencio que duele, pero también sana. En él extendió la mano. En ella, las llaves de un auto. Hoy no quiero conducir, ¿conduces tú? Y en ese momento, el aire cambió, porque por primera vez, él cedía el control. Clara lo miró con sorpresa, no por el gesto en sí, sino por lo que significaba. Él, el hombre que dirigía una corporación entera, le pedía que lo guiara, que tomara las riendas, aunque fuera solo de un trayecto. Apretó el casco contra su costado. Sintió como una corriente extraña le recorría la espalda y asintió sin decir palabra. Salieron juntos por el estacionamiento privado, con la misma lentitud que dictaba su recuperación. Ningún asistente, ningún chofer, solo ellos dos. Cuando llegaron al vehículo, un sedán elegante pero sobrio, Samuel le abrió la puerta del conductor. Ella dudó un segundo, pero luego se sentó y ajustó el asiento. Él la observaba desde el otro lado, con una expresión de confianza, rendición. Era difícil de nombrar. Durante el camino apenas hablaron, pero la conexión que flotaba en ese silencio era más poderosa que cualquier conversación forzada. Él miraba por la ventana. Ella, al frente, con las manos firmes en el volante. Terminaron en un centro comunitario del barrio sur, un lugar que ni siquiera Clara conocía, donde ofrecían comidas a personas en situación de calle. Samuel había sido uno de los principales donantes en silencio. Nunca vine, solo mandaba cheques, confesó al bajar del auto. Clara lo acompañó en silencio, sin preguntar. Pasaron casi 2 horas ahí, sirviendo platos, recogiendo mesas, escuchando historias que la mayoría prefería ignorar. Nadie ahí parecía saber quién era él. Nadie lo miraba como un CEO, lo trataban como a cualquier otro. Y eso, curiosamente, parecía aliviarlo. Clara lo notó cuando él sonrió por primera vez al ver a un niño correr con una bandeja de jugo. No era una sonrisa de foto, ni de protocolo. Era real a la salida. Él se detuvo frente a su moto eléctrica. La tocó con una mezcla de ternura y respeto. ¿Puedo subirme alguna vez?, preguntó sin ironía. Clara lo miró, casi riendo, y respondió: «Ansí se atreve a soltar el control.
puede. Y por primera vez, lo vio dudar. Lo vio. Los días siguientes fueron una mezcla de murmullos, publicaciones virales y tensión contenida. Alguien dentro de la empresa había filtrado imágenes del CEO sirviendo comida junto a Clara. Las fotos explotaron en redes. Anel, con su bastón, ella con un delantal, sonriendo discretamente. En minutos, la historia cambió de tono. Ya no era solo el CEO que fue ignorado. Ahora era la becaria que lo rescató y lo transformó. #Beccaria Dormans, #Clara Valente. Calmas con. Los hashtags se multiplicaban. La prensa rosa quiso meter las manos. Algunos titulares insinuaban romance, otros hablaban de una relación inapropiada. Clara, al leer los comentarios, sintió el mismo nudo en el pecho que había tenido al día siguiente del accidente. Sabía que esto podía costarle su futuro profesional, pero no podía negar lo que sentía Anne, una mezcla de orgullo, vértigo y algo más profundo que todavía no quería nombrar. En la empresa, la tensión era palpable. Un grupo de ejecutivos se reunió a puertas cerradas para evaluar el impacto reputacional del vínculo. Rumores de reestructuraciones, gente con sonrisas falsas y comentarios venenosos disfrazados de preocupación. Es muy joven para él. Seguro se está aprovechando. Eso no es profesional. Clara escuchaba todo, aunque fingiera no hacerlo. Decidió que no valía la pena dar explicaciones, ni justificar su presencia ni su silencio. Mientras tanto, Samuel se mantenía firme, aunque sin declaraciones públicas. No la mencionaba en reuniones, no intervenía en comentarios. Pero un detalle decía todo. Anne en su mesa ya no había portafolio de cuero, solo una pequeña planta y en la pantalla de su computador, una imagen de la moto eléctrica frente al atardecer. Era un símbolo, sí, pero también un mensaje claro para quien supiera mirar. Había alguien que lo había hecho frenar. Después de una reunión particularmente incómoda en la que una directiva insinuó que algunos vínculos internos estaban afectando la imagen de la empresa, Clara se encerró en el baño del piso 9. No lloró, no rompió nada. Solo se quedó ahí, de pie, frente al espejo, con las manos apoyadas en el lavamanos y la respiración entrecortada. Anne se miró largo rato. Vio a una mujer joven, sí, pero también a alguien que había actuado con más humanidad que todo un piso de ejecutivos juntos. Vio su reflejo temblar por un segundo, y entonces, sin pensar demasiado, sacó de su mochila unas pequeñas tijeras que usaba para cortar etiquetas. Tomó un mechón de su flequillo, lo alzó y lo cortó. No era mucho, pero era simbólico. No lo hizo para llamar la atención ni como moda. Lo hizo como quien dice: hasta aquí. Hasta aquí el miedo, la culpa, la necesidad de encajar. Salió del baño con el cabello caído sobre la frente y una expresión distinta a más firme. Clara. El cambio no pasó desapercibido. Al día siguiente, algunos la miraban con curiosidad, otros con sorna, pero ella caminó entre ellos con una tranquilidad que no había mostrado antes. No buscaba provocar, solo quería ocupar su lugar con dignidad. Samuel la vio desde el ventanal de su despacho. No dijo nada, pero ese día bajó a la cafetería por primera vez en años. Se sentó en una mesa junto a ella, sin aviso previo. Tomó un café solo, negro. Ella comía un sándwich de queso. Apenas una frase dormest bien y un sí, gracias. Pero en esa pausa entre bocados y sorbos, se compartieron más cosas que en muchos discursos corporativos. Al final él se levantó primero, pero antes de irse, dejó un papel doblado junto a su taza. Clara lo abrió después, con las manos temblando. Decía: en la imagen se puede perder la verdad. No, gracias por mostrarme la mía. Y por primera vez, no sintió miedo de ser vista. La visibilidad inesperada comenzó a tener consecuencias más allá del edificio. Una fundación local que promovía movilidad sustentable y empoderamiento juvenil contactó a Clara para una entrevista. Querían hablar con la chica de la moto eléctrica. Ella dudó. No le interesaba ser famosa ni capitalizar lo que había hecho, pero Samuel la animó con una frase sencilla: sí, algo bueno puede salir de todo esto, que salga de ti, no de ellos. Así fue como, semanas después, su rostro apareció en un pequeño canal regional.
hablando de sostenibilidad, de su sueño de transformar ciudades y de cómo la empatía podía ser tan revolucionaria como la tecnología. No habló del accidente, no mencionó al CEO Ann, pero entre líneas, su historia estaba ahí. La grabación se viralizó sin que ella lo buscara. La gente no solo veía a una becaria, Ann veía a una mujer joven con valores firmes en medio de un entorno tóxico. Y eso, en tiempos como estos, era más raro que un milagro. Mientras tanto, Samuel se enfrentaba a un dilema silencioso. Protegerla públicamente podía darle un golpe directo a su propia imagen frente al directorio. Había consejeros que ya le habían sugerido tomar distancia, retomar el control de la narrativa, pero él no estaba interesado en controlar nada. Por primera vez en su vida deseaba simplemente hacer lo correcto, aunque eso lo pusiera en jaque. Así que decidió no hablar, no publicar comunicados, no usar su posición para limpiar rumores. En cambio, eligió actuar. Cada semana visitaba junto a Clara un comedor distinto, un centro comunitario, una biblioteca olvidada. No lo anunciaban, no lo fotografiaban. Pero la gente empezaba a notar. Es el mismo de los videos, pero no viene con cámaras, decía una señora entre cucharones de sopa. Era otra forma de comunicar, no con discursos, sino con presencia. Y esa presencia, sin quererlo, empezaba a mover cosas mucho más profundas que cualquier campaña de relaciones públicas. El punto de quiebre llegó una mañana, en la sala de juntas principal, cuando una ejecutiva de trayectoria, Mariela Sotomayor Eret, 40 años en la empresa, mirada de hielo, alzó la voz frente a todos. Con todo respeto, Samuel, estás desdibujando la línea entre liderazgo y favoritismo. Ella es una becaria, no tu igual. La sala quedó muda. El aire se volvió denso, como si todos temieran respirar. Clara estaba presente. Había ido como asistente técnica de un proyecto. Su carpeta temblaba entre las manos, pero no se movió. La mirada de Mariela era punzante, seca, sin espacio para matices. Samuel, sentado al fondo, cerró lentamente la carpeta que tenía delante, pero no habló. Solo giró la cabeza hacia Clara Ann Fay. Ella entendió que tenía que decidir si callar, como siempre, o hablar. Se levantó sin avisar, caminó hasta el centro de la sala, se paró derecha, con la frente despejada por el nuevo flequillo. Nadie la interrumpió. Habló con voz clara, sin gritar. No estoy aquí para ser su igual, ni para ser su sombra. Estoy aquí porque cuando alguien se cae en la calle, no pregunto su cargo. Actúo en un silencio se extendió como un eco. Y si ustedes no pueden soportar que alguien sin título ni corbata haya hecho lo que muchos no se atrevieron, entonces quizás el problema no soy yo. Dejó la carpeta en la mesa, con firmeza no desafiante. Simplemente en honesta, Ann Samuel no sonrió, pero en sus ojos había algo más potente que el aplauso que nunca llegó en orgullo sin palabras. Mariela volvió a sentarse sin responder. Nadie más dijo nada, porque por primera vez alguien había enfrentado el poder sin alzar la voz, y había ganado. Después de aquella reunión, Clara no volvió a ser tratada como antes. No fue que todos se convirtieran en amigos, ni que los pasillos se llenaran de abrazos falsos, pero algo cambió. Nadie volvió a burlarse en voz alta. Nadie volvió a hablar de ella como si no estuviera. Era como si, en silencio, la hubieran reconocido. No por ser la chica del CEU, sino por haber dicho lo que muchos pensaban y no se atrevían a decir. Y lo más curioso es que Clara no caminaba como alguien que hubiera ganado una batalla. Lo hacía como quien ha soltado una carga. Seguía trabajando con la misma seriedad, preparando informes con la misma pasión. Pero algo en su mirada era distinto. Más serena, más madura, como si por fin entendiera su lugar en el mundo, no por lo que otros decían, sino por lo que ella misma se permitía hacer. Una tarde, mientras revisaba inventario en el depósito, recibió un mensaje corto de Samuel. ¿Tienes 10 minutos? Respondió con un sí, sin pensarlo demasiado. Subió las escaleras, ya sin miedo, ya sin dudas. Cuando entró, él estaba de pie, sin bastón. Lo primero que notó fue eso, su espalda erguida, su paso más firme. Pero no fue lo único.
Había una caja de cartón sobre el escritorio. Dentro, papeles personales, libros, un par de fotos familiares. Clara frunció el ceño. Samuel la miró y dijo, sin rodeos renuncié. Hoy fue mi último día como CEO. Ella no respondió, solo lo miró, esperando entender más. Me di cuenta de que ya no quería dirigir desde una torre. Quiero caminar a pie. Empezar distinto. Clara sintió un estremecimiento, no por la noticia, sino por lo que venía después. ¿Y tú? ¿Te quedarías un rato más, aunque sea fuera de este edificio? Fue la primera vez que él le pidió algo con voz de hombre, no de jefe. Y ella, por primera vez, no dudó en solo. Asintió. La renuncia de Samuel no fue anunciada con bombos ni correos institucionales. Se hizo pública solo cuando el directorio publicó una nota escueta, agradeciendo sus años de servicio. Nadie habló de su accidente, ni de Clara, ni de los rumores, pero en los pasillos se sintió la sacudida. Algunos celebraban, otros se lamentaban. Pero lo más fuerte fue el vacío que dejó su ausencia. Un silencio diferente, como cuando se retira una pieza clave y el resto intenta no tambalear. Clara, mientras tanto, seguía con su beca, pero ya no como la joven invisible que había llegado meses atrás. Ahora, se le consultaban cosas, se le pedían opiniones. Incluso algunos jefes, los mismos que antes la ignoraban, la incluían en sus presentaciones. Ella lo tomaba con calma, sin resentimiento. Solo con una certeza, no iba a quedarse mucho más tiempo. Sentía que su ciclo ahí se estaba cerrando, que lo que había venido a hacer ya lo había cumplido, y que había otros caminos esperando afuera. Un sábado por la mañana, Clara fue a buscar su moto al taller. Había pedido una revisión completa, como quien prepara algo para una nueva etapa. Mientras esperaba sentada en la banqueta, con el casco sobre las piernas, sintió una sombra familiar detenerse a su lado. Era Samuel, con una bolsa en la mano y una sonrisa pequeña, de esas que no se ven mucho, pero se sienten. Se sentó a su lado sin pedir permiso. ¿Listau para Ujanka? Ella giró la cabeza, levantó una ceja. ¿Tú vienes conmigo o solo pasabas por casualidad? Él no respondió. Solo sacó de la bolsa 2 cascos nuevos, idénticos, con una línea roja que cruzaba de lado a lado. No necesito empresa. Necesito ruta. Clara bajó la mirada, tocó el borde del casco y sonrió por primera vez en días. No necesitaban etiquetas ni explicaciones. Ya se lo habían dicho todo, sin decir nada. Los días que siguieron no fueron una historia de cuento. No hubo anuncios románticos, ni declaraciones en redes, ni caminatas de manos entrelazadas por la ciudad. Lo que hubo fue algo más sutil, y por eso mismo, más real. Clara y Samuel comenzaron a trabajar juntos en proyectos comunitarios, lejos del ruido corporativo. Se movían en barrios que la ciudad había olvidado, ayudaban a pequeñas cooperativas, daban charlas sin micrófono y sin luces. Él, con su voz pausada, pero ahora más cercana. Ella, con su claridad firme, enseñando que una moto podía ser más revolucionaria que 1000 discursos. Algunas personas los reconocían, otras solo los miraban como 2 más, y ellos no corregían a nadie, porque por primera vez no les importaba el qué dirán. Lo único que importaba era lo que construían con cada paso. Samuel se adaptaba al nuevo ritmo con dificultad, pero sin quejarse. Clara lo guiaba, como el día que le sostuvo la cabeza en el suelo, solo que ahora lo hacía caminando a su lado. En redes, la historia seguía viva, pero ya no como chisme. Se había convertido en inspiración. Un video se volvió viral en Clara ayudando a un joven herido en un cruce mientras otros solo miraban. El gesto era el mismo que tuvo con Samuel meses atrás. Y alguien lo grabó sin que ella lo supiera. La prensa recuperó la narrativa en la becaria que salvó al CEO. Vuelve a actuar con valentía. El público, esta vez, no fue cruel. Aplaudieron, compartieron, reconocieron, pero ni Clara ni Samuel dieron entrevistas. No por miedo, sino por decisión. Dejaron que los hechos hablaran, que las imágenes contaran la historia sin adornos. Era su forma de resistir al espectáculo.
de defender lo que habían creado en algo sin nombres grandilocuentes, sin poses, solo hechos, gestos, rutas compartidas, porque a veces lo más revolucionario no es gritar el cambio, sino vivirlo en silencio. Una mañana fría, mientras preparaban un evento solidario en un centro juvenil, Clara recibió un mensaje inesperado de su antiguo supervisor en Quilmes. Tenemos una vacante fija para ti. Buena paga, buen equipo. Piensa en tu futuro. Ella se quedó mirando la pantalla por largos minutos. En otro tiempo, habría sentido mariposas, habría corrido a contarle a su madre, a preparar un currículum nuevo. Pero ahora, todo se sentía distinto. Lo habló con Samuel esa misma tarde, mientras pintaban una pared desgastada junto a unos chicos del barrio. ¿Te haría feliz?, le preguntó él sin rodeos. Clara se encogió de hombros. No sé, me haría sentir segura, pero no sé si feliz. Anya ahí lo entendió, que la seguridad no siempre era sinónimo de plenitud, que había caminos que daban prestigio y otros que daban sentido. Esa noche, contestó al correo con una simple frase: gracias. Hoy, elijo otro tipo de empresa. Fue un gesto pequeño, pero simbólico, como tantos otros que habían marcado su historia, como el corte de flequillo, como la frase frente a la ejecutiva, como quedarse en el suelo con un hombre herido cuando todos pasaban de largo. A partir de ahí, Clara empezó a tomar decisiones con otro tipo de brújula. Se inscribió en un posgrado de urbanismo social, vendió algunas cosas para financiarlo, empezó a dar clases en una escuela técnica los fines de semana. Samuel, por su parte, encontró un nuevo equilibrio. No necesitaba estar al frente de nada para sentirse útil. Bastaba con estar, con escuchar, con construir desde abajo. Su relación no era tema de conversación entre ellos. No necesitaban rotularla. Pero había algo evidente en sí. Uno caía, el otro estaba cerca. No por contrato, no por promesa, por decisión diaria, como dos rutas que, aunque vinieran de mundos distintos, habían decidido avanzar en la misma dirección. La tensión final no tardó en llegar. En una cumbre de innovación social a la que ambos fueron invitados, ella como exponente, él como panelista sorpresa, volvieron a coincidir con algunos rostros del pasado. Entre ellos, Mariela Sotomayor era más rígida que nunca, con un vestido impecable y la misma mirada calculadora de siempre. Durante una de las mesas redondas, donde se debatía el rol de las nuevas generaciones en la transformación empresarial, Mariela tomó el micrófono y, con tono condescendiente, lanzó su dardo con todo respeto. Hay que diferenciar entre pasión e improvisación. No todo el que ayuda una vez está preparado para liderar. En el salón se volvió un zumbido de murmullos. Clara estaba en primera fila. No reaccionó de inmediato, pero sus dedos, apoyados en la carpeta de su presentación, se tensaron. Cuando subió al escenario, no cambió el tono, no elevó la voz, pero sus palabras fueron más filosas que cualquier grito. Una vez, en un edificio lleno de expertos, nadie se movió ante un cuerpo en el suelo. Nadie excepto Joan. No porque supiera todo, sino porque no podía quedarme quieta. Y descubrí que hay liderazgo en eso también, en moverse cuando otros se paralizan. El auditorio se quedó en silencio. No hubo aplausos inmediatos, solo ese tipo de silencio que pesa. Samuel, desde la última fila, no movió un músculo, pero en su mirada había orgullo. No por lo que ella decía, sino por lo que ella era. Clara cerró su presentación con una frase que no estaba en sus notas. En las credenciales importan, pero los actos construyen el respeto que no se compra ni se hereda. Entonces sí, el aplauso llegó largo en intenso, no por el show, sino por la verdad. Aquel evento marcó un nuevo punto de inflexión, no solo para Clara, sino para todos los que estuvieron presentes. Desde ese día, comenzaron a llegarle invitaciones para charlas, colaboraciones con ONG, propuestas de proyectos educativos. No era una celebridad, era una referente, alguien que representaba una forma distinta de hacer las cosas, más honesta. Samuel, en paralelo, fue contactado por antiguos colegas que querían su visión para nuevos emprendimientos, pero él los escuchaba con cortesía y luego declinaba con elegancia. Ya no estoy en ese juego, decía. Su lugar estaba en otra parte, donde no había que convencer a accionistas, sino sostener mirada, donde un plato de comida, una calle pavimentada o una clase bien dada
valían más que 1000 gráficos de proyección. Clara y él se cruzaban a diario, pero sin prisas. A veces solo compartían un café, otras una caminata, otras una jornada entera de trabajo comunitario. La relación seguía creciendo, no por definición, sino por elección constante. Un día cualquiera, mientras organizaban una jornada de limpieza barrial, Samuel se resbaló en una cuneta mojada. No fue grave, pero bastó para que el recuerdo del accidente volviera como un golpe en el pecho. Clara corrió hacia él, lo sostuvo antes de que tocara el suelo y lo ayudó a incorporarse. Un silencio se instaló entre los dos. Las personas alrededor no entendían la carga emocional de ese gesto por Elsie. Era como si, en ese pequeño momento, la historia diera una vuelta completa. Esta vez, él no estaba solo. Esta vez, ella no dudaba. Lo sostuvo con firmeza, lo miró a los ojos y dijo: no vuelvas a caer sin avisarme. Samuel rió, no por la frase, sino por el tono, por la calma, por la seguridad con que ella lo decía, y porque, sin darse cuenta, había dejado de ser el hombre al que todos temían, para convertirse en alguien a quien Clara no dejaba caer. El incidente en la cuneta no fue más que un tropiezo, pero sirvió para sellar algo que venía gestándose desde hacía meses. A la semana siguiente, organizaron juntos una feria de movilidad consciente en un parque del centro. Talleres, charlas, demostraciones de vehículos eléctricos y una sorpresa que nadie esperaba. Clara, con ayuda de una cooperativa joven, presentó un modelo de moto eléctrica de bajo costo que llevaba impresa una frase en el manillar arranca: aunque nadie te siga. La idea había nacido de sus propios trayectos, de las veces que se subió a su moto sin saber si alguien entendería su camino. Samuel, desde el escenario, la miraba con una emoción difícil de disimular. Cuando ella terminó su presentación, él subió sin papeles ni guión. A veces, las revoluciones no hacen ruido, solo necesitan dirección. Y gracias a ella, muchos, yo incluido, encontramos una nueva forma de andar. No fue una ovación, fue algo más profundo, un reconocimiento silencioso, una oleada de respeto. Esa noche, cuando guardaban los últimos equipos, se quedaron solos frente a la camioneta. Él, con el abrigo colgado al hombro, ella, con grasa en las manos y el cabello recogido sin esfuerzo. El silencio que los envolvía ya no era incómodo, era íntimo. Samuel se acercó, lento, y se detuvo a pocos centímetros. A veces pienso que nunca supe caminar. Hasta que tú me hiciste frenar. Clara no respondió. Solo lo miró. Y en esa mirada estaba todo. Estaba el accidente, la indiferencia, el miedo, el juicio, pero también la decisión, la entrega, la calma. Él levantó una mano, rozó el borde del casco colgado en su mochila y murmuró: nunca usé uno, hasta que tú me mostraste el valor de protegerse. Ella sonrió, pero no como quien coquetea. Sonrió como quien respira después de aguantar mucho. Se acercó un poco más y apoyó la frente contra la suya. No dijeron te amo. No lo necesitaban. En ese gesto estaba todo lo que las palabras no pueden. A partir de ese día, empezaron a compartir más cosas sin hacer ruido. Una agenda común, sí, pero también silencios en decisiones, en desayunos simples, en cocinas ajenas. Visitas a hospitales olvidados, conferencias donde los flashes buscaban otra cosa pero se encontraban con verdades sin escudo. Clara mantenía su trabajo con los barrios y su formación académica. Y Samuel, aunque ya no cargaba con el peso del título, se volvía cada vez más ligero. Más real en el mundo exterior. Seguía opinando, claro, que si eran pareja o no, que si era correcto, que si era estrategia. Pero ellos nunca entraron en ese juego. No respondían, no negaban, vivían. Y eso, para quienes siempre buscaron el control narrativo, era insoportable. Porque cuando no hay historia oficial, cada quien tiene que enfrentarse a lo que ve. Y lo que se veía en ellos era simple en dos personas que habían elegido no soltarse no por deber, no por drama, sino por respeto. Un domingo cualquiera, mientras hacían limpieza de una antigua estación de buses que sería convertida en centro cultural. Una niña de no más de 10 años se les acercó con un dibujo. Era torpe, infantil, pero claro, en una chica en moto, un hombre de traje y un corazón entre ellos. Clara lo miró con ternura. Samuel, en cambio, lo sostuvo largo rato,
como si le costara soltarlo. La niña, sin entender la carga, les dijo: «A mi mamá dice que ustedes son como héroes». Pero, sin capa, Clara se agachó, le acarició la cabeza y respondió: «A los héroes solo hacen lo que nadie se anima». Cuando la niña se fue corriendo, Samuel le preguntó en voz baja: «¿Te das cuenta de lo que provocas?». Clara no contestó, solo le pasó una toalla para secarse las manos y le guiñó un ojo. A veces, las palabras sobran. A veces, basta con estar, con sostener, con acompañar, como habían hecho desde aquel primer día en el asfalto, cuando todos miraban y solo ella se detuvo. Con el tiempo, la historia dejó de ser una novedad y se convirtió en parte del paisaje. Ya no lo señalaban en la calle, ya no eran portada de blogs ni tendencia fugaz, pero en los lugares donde realmente importaba, los camadores, las escuelas, los centros de apoyo, sus nombres seguían resonando. No como celebridades, sino como aliados, como gente que volvía, que no prometía cosas imposibles, pero cumplía lo que decía. Clara comenzó a ser llamada profe por muchos jóvenes, aunque no tuviera título formal aún. ¿Y Samuel? Samuel aprendió a sentarse sin mirar el reloj, a tomar café y tehmu, compartido, a reírse con la panadera que le decía que antes parecía una estatua con traje. Lo que construyeron no fue una fundación, ni una empresa, ni una marca, fue un modo de estar, de vivir. Y eso, sin querer, era lo más revolucionario que habían hecho. Un día, en una reunión de planificación con líderes comunitarios, uno de ellos, hombre mayo ere, curtido por años de decepciones, les preguntó directo: «¿Y ustedes? ¿Qué ganan con todo esto?». Clara bajó los ojos un segundo, como si buscara una respuesta precisa, pero fue Samuel quien habló, con una firmeza que no usaba desde sus días de CEO, ganar no am, pero recuperar. «Sian, yo recuperé el tiempo. Y ella, espero que nunca pierda el suyo». El silencio fue inmediato. No hubo aplausos, solo miradas. Clara le tomó la mano bajo la mesa. No como quien agradece, como quien reconoce. Habían dejado de ser dos mundos distintos. Ya no eran el CEO y la becaria. Eran dos personas que se habían salvado mutuamente, aunque nunca lo dijeran con esas palabras. Porque a veces, salvar no es rescatar, es quedarse y ellos se habían quedado, uno para el otro, y para todo lo que habían decidido construir. Juntos, en aquel gesto, tan simple como una mano tomada bajo la mesa, se volvió parte de su nueva forma de caminar juntos. Nunca formalizaron nada ante nadie, no hubo fotos de aniversario, ni publicaciones con frases románticas. Pero quienes los veían compartiendo tareas, sabían que entre ellos había algo más que colaboración. Había respeto profundo, admiración mutua, en cuidado, y eso, en un mundo donde todo se mide en clics y likes, era más raro que el oro. Una noche, después de una jornada agotadora en una comunidad periférica, se sentaron en una banca frente a una cancha de tierra. Samuel apoyó la cabeza en su hombro, con los ojos cerrados. Clara pasó su brazo por detrás y no dijo nada. Solo se quedaron ahí, respirando el mismo aire. El silencio no pesaba era abrigo. Y si alguien los hubiera visto desde lejos, no habría sabido si eran pareja, amigos, socios o cómplices. Tal vez eran todo eso. Tal vez eran algo más difícil de nombrar, pero imposible de romper. La rutina siguió, sin grandes gestos, pero con mucho significado. En una de las actividades, Samuel tropezó levemente con una caja y soltó una risa breve. «Parece que ya tengo una costumbre con las caídas». Clara lo miró, sonriendo también. «Mientras no te acostumbres a quedarte en el suelo, vamos bien». Era una broma, sí, pero también una promesa. Porque desde aquel día en que ella lo sostuvo en el asfalto, esa había sido su dinámica en caídas y apoyos en avances sin prisa. Aprendizaje mutuo. Y aunque la historia ya no generara titulares, seguía viva en cada pequeño gesto, en cada niño que lo saludaba, en cada adulto que se animaba a pedir ayuda sin vergüenza, en cada camino que abrían para otros. Porque lo que habían vivido no era solo una anécdota. Era una transformación y seguía en marcha, no para impresionar, sino para demostrar que hay otra forma de vivir, otra forma de mirar, otra forma de no dejarse caer.
Con el paso del tiempo, Clara fue consolidando un pequeño colectivo con exalumnos, vecinos y colaboradores de distintos puntos de la ciudad. Lo llamaron Arranca, en honor a esa palabra que tanto significaba para ella. Samuel participaba, pero sin protagonismo, siempre en segundo plano cargando calles, montando equipos, cediendo el micrófono. A veces, cuando alguien lo reconocía y se acercaba con admiración, él solo decía: Ann, hoy, ella es la que lidera, yo solo acompaño a Ann. Y lo decía sin falsa humildad. Lo decía porque lo sentía, porque había aprendido a la fuerza que el poder real no siempre está en mandar, sino en saber seguir. Clara, por su parte, nunca permitió que la atención se le subiera a la cabeza. Sabía bien que las luces cambian rápido de dirección, pero lo que no cambiaba era el compromiso. La moto eléctrica seguía siendo su medio de transporte, y cada vez que arrancaba el motor, recordaba aquel primer día, el golpe, el suelo, el silencio. Y esa decisión de no pasar de largo, un viernes por la tarde, después de un taller sobre movilidad segura, en una escuela rural, Samuel y Clara se quedaron solos en el estacionamiento. El sol bajaba lento, tiñendo el cielo de naranja sucio. Ella, apoyada en la moto, él, con una bolsa de herramientas. Sin decir nada, él sacó del bolsillo una pequeña placa metálica. La había mandado a hacer. Decían: gracias por detenerte. Clara la tomó con las manos sucias de grasa, la miró largo, y luego la ató al manillar de la moto, con una brida negra. Ann no lloró. No dijo nada cursi. Solo murmuró: Ann, este es el único trofeo que acepto. Samuel la abrazó desde atrás, sin apretar, como quien cuida, no como quien posee. Y ahí se quedaron, viendo cómo el sol caía y el silencio lo llenaba todo. Porque había palabras que ya no eran necesarias, porque la historia que estaban escribiendo juntos se leía en los gestos, en los silencios, en las decisiones que tomaban cada día, sin promesas, pero con verdad. Poco tiempo después, organizaron un encuentro abierto para celebrar el primer aniversario del colectivo. No hubo gala, ni alfombra, ni discursos inflados. Fue en una plaza pública, con comida casera, música en vivo y juegos para niños. Samuel preparó limonada en un puesto improvisado. Clara armaba kits escolares con un grupo de voluntarias. Entre los asistentes había personas que antes nunca se habrían cruzado, empresarios formados, adolescentes en proceso de reinserción, docentes, madres solteras, jubilados. La mezcla era caótica y perfecta. Al final del día, una periodista que había llegado sin acreditación se acercó a Clara para una nota rápida. Le preguntó cómo definiría lo que hacían. Clara pensó unos segundos y dijo: no es caridad, is connection. Es recordarnos que no hay que ser perfecto para ayudar. Solo presente la frase se volvió viral, pero ella ni siquiera tenía redes activas. Fue otra persona quien la publicó, porque a veces, cuando las cosas se hacen con el corazón, no necesitan promoción. Esa noche, al volver a casa, Clara encontró a Samuel en el patio, arreglando una lámpara. Se quedó en la puerta, observándolo en silencio. Él no notó su presencia de inmediato. Murmuraba algo para sí, concentrado en lo que hacía. Clara Son. Había algo hermoso en verlo así, a lejos del traje, del poder, de los flashes. Solo él, con sus manos firmes y una vida simple. Cuando él la vio, levantó la lámpara como trofeo improvisado. ¿Ves? Aún sirvo para algo útil. Ella rió, cruzó el umbral y se sentó a su lado. No hablaron de la jornada, no hicieron balances. Solo compartieron el cansancio, cómo se comparte un pan recién horneado. Clara apoyó la cabeza en su hombro. Y ahí, en la penumbra de un patio cualquiera, se dieron cuenta de que la historia no necesitaba giros dramáticos ni finales explosivos. Ya estaban viviendo lo que muchos soñaban, en una paz ganada a pulso, una vida con sentido, un amor sin maquillaje. Las semanas siguientes trajeron pequeños cambios que, aunque sutiles, marcaron nuevas etapas. Clara fue invitada a formar parte del consejo asesor de una red de proyectos urbanos. Aceptó con la condición de seguir teniendo tiempo libre para sus talleres y recorridos en moto. Samuel, por su parte, empezó a escribir. No un libro, ni memorias, textos breves que dejaba en pizarras de los centros comunitarios. Reflexiones simples, como
a no importa cuán lejos haya sido. Siempre se puede volver distinto a. A nadie le decía que eran suyas Anne, pero Clara lo sabía, los reconocía por el tono, por el peso exacto de cada palabra. Lo miraba desde lejos mientras él colgaba las frases con chinches de colores y pensaba, este es el hombre que casi se desangra en el asfalto y que hoy siembra palabras en paredes de barrio en la vida, les había dado un vuelco impensado. Pero no por magia, sino por elección, por constancia, por esos segundos en que uno decide detenerse cuando todo el mundo sigue de largo. Un día, mientras revisaban planos de una futura ciclovía en una zona olvidada, Samuel le preguntó, casi como al pasar, ¿volverías a esa oficina si te lo pidieran? Clara no respondió de inmediato. Dibujó una línea sobre el papel, midió una distancia imaginaria y luego lo miró. Volvería solo si me dejaran entrar en moto. Y si nadie olvida que lo importante no pasa en la sala de juntas, él asintió, sin necesidad de palabras, porque entendía lo que ella quería decir. Que había espacios donde, sin importar el cargo o el título, algunas verdades debían ser preservadas. Que el respeto no se gana con diplomas, sino con actos. Y que el cambio verdadero no se decreta, se construye paso a paso, como lo habían hecho ellos. Con errores, sí hay, con caídas, pero también con valentía. Y con esa certeza, tan rara y tan fuerte, de que el amor no está en lo que se dice, sino en lo que se sostiene. Día tras día. Una mañana gris, sin avisos ni protocolos, Samuel recibió un mensaje inesperado. Era del nuevo CEO de Calmes. Queremos que nos acompañes como asesor externo a nada público. Solo necesitamos tu visión. Él lo leyó sin emoción. No era vanidad lo que sentía. Era una mezcla de cierre y repetición. Clara, al enterarse, no opinó. Solo preguntó, ¿y tú? ¿Qué necesitas? La pregunta lo desarmó, porque era fácil decir lo que otros querían de él. Lo difícil era decir que quería él. Pasó días pensando. Caminaba solo, escribía más frases en las pizarras, escuchaba música vieja, hasta que una tarde, mientras arreglaban una bicicleta donada, se lo dijo a Clara sin rodeos, no quiero volver. Ni como sombra, quiero seguir donde me ven por lo que hago, no por lo que fui. Ella no respondió con palabras. Le tendió una llave inglesa. Y en ese gesto estaba su respuesta, sigamos construyendo. No repitiendo. A los pocos días, declinó la oferta. Lo hizo con una nota breve, sin drama. Y eso, irónicamente, fue lo que más resonó. Algunos colegas antiguos le escribieron, unos con respeto, otros con reproches sutiles. Pero Samuel no se inmutó. Sentía algo que no había sentido en años en convicción. Clara, por su parte, lo miraba con una mezcla de admiración y ternura. Sabía que tomar ese camino no era fácil, pero también sabía que él ya no era el mismo hombre del inicio. No solo por las cicatrices físicas, sino por las emocionales. Por lo que había perdido y por lo que había ganado. Y en esos días de silencio y decisiones, una noche lo encontró escribiendo en la terraza. Se acercó despacio, leyó sobre su hombro. Solo decía, la caída fue dura. Pero me quedé por quien se quedó conmigo. Aya apoyó la cabeza en su espalda. Y ahí, sin promesas ni futuro asegurado, se sintieron exactamente donde debían estar. El tiempo siguió su curso, sin sobresaltos, pero con la certeza de que cada día traía su propia batalla. Clara fue consolidando el proyecto Arranca como un modelo replicable en otras ciudades. Viajaba, daba talleres, mentoreaba a jóvenes, siempre con los pies en el suelo, con el casco en la mochila, con la mirada firme. Samuel, por su parte, se convirtió en una especie de mentor silencioso. No intervenía, pero estaba. A veces bastaba su presencia en una reunión para que las cosas tomaran otro tono. La gente lo escuchaba, no por su apellido, sino por su coherencia. Juntos eran algo difícil de etiquetar. No eran pareja oficial, no eran socios firmados. Eran una especie de alianza humana, emocional, práctica, y eso era más sólido que cualquier contrato, más potente que cualquier publicación, porque mientras otros hablaban, ellos hacían. Mientras otros discutían, ellos construían, con calma, con cicatrices, pero con una dirección clara. Un día, en una charla sobre liderazgo empático, Clara fue invitada a cerrar el evento con una reflexión personal.
Subió al escenario sin papeles sin discurso. Miró al público y dijo a una vez: vi a alguien caer y me detuve. No sabía quién era, no pensé en riesgos. Solo mi quid y eso cambió todo. No solo para él, para mí también. Aprendí que no siempre hay que correr para avanzar. A veces hay que saber frenar y mirar. La sala estalló en aplausos, pero ella bajó del escenario como había subido tranquila. Samuel la esperaba abajo, entre la gente. No la solo le dijo al oído Ann: cada vez que hablas, el mundo se calla. Y ella, sin mirar a nadie más, le respondió: Ann, porque me enseñaste a escuchar antes de hablar. Era eso, Ann, el reflejo de un vínculo que no necesitaba ser explicado, porque estaba escrito en cada acto, en cada pausa, en cada vez que uno se detenía. Por el otro, Ann, el otoño trajo un aire distinto. Las hojas caían lentas, y con ellas ciertas ideas que ya no hacían falta. Clara y Samuel comenzaron a pensar en un nuevo espacio físico para Arranca, algo más grande, más abierto. Encontraron un viejo galpón abandonado, con paredes rajadas y techo a medio caer. Muchos lo dieron por inviable, ellos no, porque sabían que los lugares, como las personas, podían renacer si alguien se atrevía a detenerse frente a ellos. Los fines de semana se dedicaban a limpiar, a reparar, a pintar, a veces solos, a veces con grupos de voluntarios. Era trabajo pesado, pero lo hacían con una energía casi adolescente. Clara, con manchas de pintura hasta en la ceja. Samuel, con los pantalones sucios y el orgullo limpio. El lugar fue tomando forma, y con cada avance sentían que algo en ellos también se reconstruía, como si el cemento y la brocha fueran una extensión de todo lo que no se podía decir con palabras. Una tarde, mientras colgaban las primeras luces, Samuel encontró una caja vieja entre los escombros. Dentro había fotos polvorientas de una antigua cooperativa de mujeres que había funcionado allí en los años 80. Clara las limpió una por una con una camiseta vieja. Mira sus rostros, todas decididas, todas fuertes, dijo en voz baja. Samuel las miró con respeto. Esas son las verdaderas fundadoras de lo que hoy hacemos. Decidieron enmarcar algunas de esas fotos y colgarlas en la entrada del nuevo centro, no como adorno, sino como raised, porque entendían que nada de lo que hacían era nuevo del todo. Era continuidad, era legado. Y en ese momento, Clara entendió algo profundo, que lo que la había unido a Samuel no era solo un accidente, ni un gesto. Era una forma de mirar el mundo, de no pasar de largo, de quedarse aunque doliera, aunque cansara, aunque costara porque quedarse también era una forma de amar. La inauguración del nuevo espacio fue sencilla, como todo lo que hacían, sin grandes nombres, sin marcas auspiciantes. Solo ellos, las fotos colgadas, las luces cálidas y una comunidad que había crecido junto a ellos. Niños corriendo entre bancos recién pintados, ancianos que contaban historias con voz temblorosa, jóvenes que ya no miraban al suelo. En un rincón, Clara colocó su casco original, el que usó el día del accidente, dentro de una vitrina de vidrio, no como un trofeo, sino como testigo. Al lado, una pequeña placa que decía en dónde otros pasaron de largo. Ella frenó. Fue idea de uno de los voluntarios. Ella no lo habría hecho sola, pero lo aceptó, no por ego, sino porque entendía que la historia no era solo suya. Era de todos los que alguna vez decidieron no seguir el camino más cómodo. Y esa noche, mientras apagaban las luces, Samuel la abrazó desde atrás y le susurró: ahora sí, arrancamos. Con el paso de los meses, el centro se volvió un punto de encuentro, de acción, de contención. A veces llegaban personas solo para sentarse, otras con ideas que necesitaban empuje. Clara y Samuel ya no eran noticia, ni tendencia, pero eso era lo que más disfrutaban. El anonimato les devolvía libertad. Cada mañana, Clara llegaba en su moto eléctrica, saludaba al portero con un gesto y se perdía entre actividades. Samuel, con su cuaderno de frases bajo el brazo, recorría las salas con la calma de quien ya no busca reconocimiento. Lo importante no estaba en ser vistos, estaba en ver, en escuchar, en responder. Y mientras el mundo seguía con su velocidad absurda, ellos seguían con su ritmo humano, pausado, consciente, como aquel primer día. Cuando todo era ruido,
y ella eligió frenar, cuando todo era indiferencia. Y él, por fin, fue visto. Una tarde nublada, mientras Clara revisaba unos materiales donados, Samuel se acercó con un objeto envuelto en una tela azul y no dijo nada. Solo lo dejó sobre la mesa y esperó. Clara lo desenvolvió con cuidado. Era una foto enmarcada Jalá, imagen capturada por alguien anónimo el día del accidente. Ella, agachada, con el casco aún puesto, sosteniendo la cabeza del CEO, mientras todos caminaban sin mirar. Al principio, se quedó inmóvil. Nunca había visto esa escena desde afuera. Nunca se había visto a sí misma desde esa perspectiva. Se le hizo un nudo en la garganta. Samuel, con voz baja, dijo: «Así te conocí. Y así supe que no eras parte del montón». Clara no respondió. Solo acarició el marco con los dedos, no por nostalgia, por gratitud, porque a veces mirar atrás no es retroceder, es recordar de dónde viene la fuerza. Y en ese gesto, silencioso pero cargado, entendió que lo que había empezado como un accidente había terminado siendo destino. Colgó la foto en un rincón discreto del centro. No quería que fuera lo primero que la gente viera. Quería que se encontraran con ella por casualidad, como había pasado aquel día. Entre tantas imágenes de impacto, esa se volvió una especie de faro silencioso. Algunos la miraban sin entender, otros con los ojos húmedos. Una mujer mayor se le acercó una vez y le dijo: «Gracias por enseñarnos que aún hay quien se detiene». Clara solo sonrió, pero esa noche, al cerrar la puerta del centro, se quedó mirando esa foto más tiempo de lo normal y se permitió una lágrima. No de tristeza, ni de porque entendía, al fin, que su valor no venía de haberlo salvado a él, sino de no haberse traicionado a sí misma, de haber seguido su instinto cuando nadie más lo hizo, de haberse mantenido fiel a lo que sentía. Incluso cuando el mundo la llamó loca, los últimos meses fueron una especie de renacimiento silencioso. No había un gran logro que celebrar, ni una meta espectacular que mostrar. Pero en cada rincón del centro, en cada sonrisa recuperada, en cada idea que brotaba en medio del concreto seiscencha vida, Clara, sentada una tarde junto a un grupo de adolescentes, les preguntó qué cambiarían del mundo si pudieran. Uno de ellos respondió: «Aunque la gente deje de pasar de largo». Ella sintió un escalofrío, no por la frase, sino por lo que significaba, porque sin saberlo, ese chico había resumido toda su historia, todo su sentido. Y esa noche, al contárselo a Samuel, él la miró largo rato y dijo: «Ann, ese chico te escuchó. Aunque no hayas dicho nada, era cierto, Ann. Su forma de enseñar no era con discursos, era con ejemplo, con presencia, con coherencia. Y por eso, su impacto no tenía fecha de vencimiento». Una mañana fría, Clara salió del centro y encontró su moto con un lazo rojo en el manillar. Pensó que era una broma, hasta que vio la nota: «No es un regalo, es un homenaje firmado en comunidad de Arranca». No había firma personal, solo un símbolo. Al subir, encontró que le habían colocado una nueva placa. Aquí empezó todo. Tocó el metal con la yema de los dedos. No lloró Ann, pero respiró hondo, porque en ese objeto, que había sido su escudo, su refugio, su escape, ahora encontraba una raíz. Samuel la esperaba en la esquina, con 2 cafés en la mano. Al verla montar, levantó uno como brindis. Ella aceleró suavemente, se le acercó y murmuró con media sonrisa: «Año, hoy te llevo yo». Él asintió, sin responder, y juntos, una vez más, arrancaron no hacia un final, sino hacia todo lo que aún quedaba por construir. Días después, en una actividad de cierre de año, la comunidad organizó un pequeño acto de agradecimiento. No fue anunciado ni estructurado, fue espontáneo. Una señora tomó el micrófono y, entre lágrimas sinceras, dijo: «Ustedes no nos trajeron soluciones, nos trajeron valor». A su lado, un niño levantó una cartulina que decía: «Gracias por vernos». Clara se quedó sin palabras. Samuel le tomó la mano, como siempre lo hacía cuando el mundo se volvía demasiado. En ese instante,
Ella comprendió que no necesitaban reconocimiento para seguir, pero también entendió que dejarse abrazar por el cariño de otros también era una forma de seguir adelante. Cuando terminó el evento, Clara se acercó a la moto, que seguía estacionada junto a la entrada. Pasó la mano por el asiento, bajó la mirada. Y ahí estaba en una piedra pequeña pintada a mano con la palabra fuerza. La recogió y la guardó en su bolsillo. No dijo nada, pero en ese gesto quedó tatuado algo que ya sabía, aunque la fuerza no siempre ruge. A veces solo se queda. Esa noche, al cerrar el centro, Clara se detuvo frente a la vitrina donde reposaba su casco antiguo. Samuel, detrás, colocaba sillas y apagaba luces. Ella no hablaba, solo miró. Cuando por fin giró, caminó hacia él y sin previo aviso, le puso en la mano la piedra que había encontrado. No la encontré. Me encontró a mí. Él la observó, la sostuvo unos segundos y luego la colocó sobre la pizarra donde dejaba sus frases. Escribió algo al lado, gracias por no irte. Y en ese gesto, sellaron algo más fuerte que cualquier promesa, porque ya no eran dos personas que compartían un proyecto, ni dos caminos que se cruzaron por casualidad. Eran hogar y refugio, testimonio vivo de que detenerse, mirar y quedarse todavía era posible, y que incluso en un mundo que va demasiado rápido, aún hay quienes eligen bajarse, hay quienes frenan, quienes se quedan y en ese quedarse cambian todo. Pasaron semanas sin grandes novedades, pero con la misma intensidad de siempre. Clara seguía apareciendo en pequeños noticieros comunitarios, liderando actividades escolares, escuchando a madres agotadas, guiando a jóvenes con más heridas que futuro. Samuel, en paralelo, seguía dejando frases en las pizarras, ajustando tornillos, llevando café en termos reutilizables. No necesitaban hablar de lo que eran. No necesitaban definirse, eran compañía, eran calma, eran decisión. Un día, mientras organizaban una salida con chicos en riesgo, uno de ellos, tímido, con mirada esquiva, le preguntó a Clara, ¿ustedes son novios? Ella rió, no por burla, sino por ternura. Se agachó a su altura y le dijo, no sé. Pero sé que cuando uno cae, el otro se queda. El chico no dijo nada. Ann solo asintió, y más tarde, en su cuaderno, dibujó dos figuras en moto, con la frase «Juntos es mejor». Clara lo encontró por casualidad, y aunque no lo colgó en ningún lado, lo guardó, porque entendía que hay cosas que no necesitan ser mostradas para ser eternas. Ese mismo día, al caer la tarde, Clara y Samuel se quedaron frente a la moto. Como tantas veces, no hablaban, no planeaban solo. Ella encendió el motor. Él se subió sin preguntar, y mientras el viento les despeinaba el alma y las calles se abrían delante de ellos, supieron que no iban hacia un destino, sino hacia una elección diaria. La moto avanzaba suave, firme, y en el retrovisor, la silueta de ambos se fundía con el horizonte. No hubo beso final, no hubo frase de película, solo una imagen a la de dos personas que un día se cruzaron en medio del asfalto, se eligieron sin prometer, y arrancaron juntos, sin garantías, sin espectáculo, solo con verdad. Y mientras el rojo del casco brillaba bajo el último rayo de sol, ella cerró los ojos, y por fin pudo respirar. Días después, cuando nadie miraba y la ciudad volvía a su ritmo inhumano, Clara dejó algo sobre la vitrina del casco en una carta doblada, sin nombre. Nadie la leyó en voz alta. Nadie la compartió, pero ella sabía que con el tiempo alguien la encontraría y que al hacerlo entendería que no se trataba solo de una historia de amor, ni de un accidente, ni siquiera de justicia emocional. Era una carta escrita con actos, con silencios, con elección diaria. En ella solo decía, gracias por quedarte, no cuando todo estaba bien, sino cuando todo dolía, porque quedarse no es estar. Es sostener, y tú me sostuviste. Luego, bajó la persiana del centro, ajustó su casco nuevo, subió a la moto y antes tú Herencar, miró una última vez hacia atrás. No por nostalgia, sino por cerrar el círculo, y cuando aceleró, su figura se alejó en el asfalto, dejando atrás el ruido, los juicios, los miedos. Solo quedó el camino, y un casco rojo,
brillando en la vitrina como faro de todo lo que alguna vez nació. Porque alguien decidió no pasar de largo.